Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad voy a mostrarles esta guía para la fresadora que construí. Voy a comentarles un poco qué tan complejo es armarla, qué es capaz de hacer, qué materiales utilicé. Y recuerden que van a encontrar en la descripción del video una serie de enlaces a los videos de la construcción de la misma paso por paso. Será una serie de 4 o 5 videos y ahí van a poder ver al detalle cómo está hecha. El título del video dice Router 3D horizontal, justamente horizontal porque la fresadora se encuentra en esa posición, y 3D porque hace referencia a las tres direcciones de movimiento que tenemos: un eje X de movimiento lateral, un eje Y de avance y retroceso y un eje Z que se acciona con esa manivela para subir y bajar la posición de la fresa con respecto de la pieza a la que vamos a estar perforando. También cuenta con 4 topes, que son estas maderitas rojas, que en este costado nos permite regular la profundidad de nuestra perforación, qué tan lejos queremos ir, y estos acá atrás nos permiten regular el movimiento lateral, es decir, del eje X, para poder decidir qué tan larga va a ser la caja que nosotros vamos a estar haciendo en la pieza. Para poder regular la altura de la fresa con respecto de la pieza, hice esta manivela que al accionarla hace girar este tornillo conectado a esta tuerca. Por lo tanto, la caja que contiene a la fresadora sube o baja de posición según queramos, y cuenta con esta regla en centímetros para poder referenciar la posición del centro de la fresa con respecto de la pieza que vamos a estar colocando en esta mesa. Cuando encendemos la fresadora, hace una pequeña vibración natural en todo arranque de motor de este tipo, que no tiene arranque suave, por lo que se traduciría en un pequeño giro de este disco de la manivela, y eso nos cambiaría sutilmente la medida que nosotros hayamos configurado la máquina. Por eso hice este bloque que hace las veces de freno, accionado por un resorte, que mantiene en posición la manivela, permitiéndonosla girar igualmente, pero la mantiene en posición para que esa vibración no se traduzca en un cambio de altura. Los componentes que utilicé para lograr esas tres direcciones de movimiento son componentes que comúnmente vamos a encontrar en impresoras 3D o máquinas CNC. Son componentes un tanto costosos, pero son muy precisos y nos permiten lograr un movimiento suave y exacto siempre y cuando estén bien alineados. Para lograr tanto el movimiento de avance como el movimiento lateral, utilicé estas barras de acero rectificadas de 16 milímetros de diámetro que vienen sobre pedestales de aluminio, lo que hace muy fácil su alineación. Sobre estas van los 4 rodamientos lineales que utiliza cada dirección de movimiento, o sea, hay 4 rodamientos lineales para el eje X, 4 para el eje Y y 4 para el eje Z, que están ocultos detrás de esta caja. Son estos de acá. Pero las barras rectificadas que usé para el movimiento vertical
son también de 16 milímetros, pero sin pedestal. Utilizan esos soportes en las puntas. El tornillo anteriormente mencionado es un tornillo de bolas recirculantes. Se llama de esa manera porque entre el paso de rosca de la tuerca y del tornillo hay unas pequeñas bolas de acero que hacen las veces de rodamiento o roulement y elimina cualquier juego o backlash, como se le dice en la jerga del CNC, y eso nos permite lograr un ajuste preciso de altura y que no se vea afectado por el trabajo de la fresa en la madera y demás vibraciones que puedan llegar a existir. Pero por supuesto, para regular la altura podemos utilizar cualquier varilla roscada, ya sean las que se venden en cualquier ferretería, como un intermedio de precisión, digamos, entre las varillas convencionales y estos tornillos de bolas. Son las varillas trapezoidales que cuentan con una tuerca anti-backlash que nos permite alcanzar un grado de precisión bastante alto y son más económicas que estas. Pero lo ideal es usar de este tipo de varillas que en sí no son tan caras por su material, sino que es muy caro el trabajo de mecanizado que necesitamos hacerle en una de las puntas. Una ventaja adicional, pero no menor en importancia, es que el paso de rosca de este tipo de varillas es extremadamente preciso. Por vuelta, en este caso esta varilla de 16 milímetros nos da 5 milímetros para subir o para bajar la posición de la fresadora. Esta precisión en el paso de rosca nos permite crear algún mecanismo, algún accesorio en lugar de la manivela para poder contabilizar el número de vueltas o fraccionarlo. Por supuesto que cuando diseñé esta máquina, uno de mis objetivos era, y aún sigue siendo, crear un mecanismo de estos que me permita fraccionar las vueltas que doy con la manivela al tornillo de bolas. Está en mis planes, y de hecho lo estoy intentando, hacer un mecanismo de ginebra o cruz de Malta, como se conoce también comúnmente, que es un mecanismo muy utilizado en la relojería antigua, en los relojes de aguja, y básicamente lo que hace es trabar cuando no estamos girando con un semicírculo, este semicírculo que contiene esta especie de engranaje, y cuando lo giramos un pin engancha en esta ranura y nos da el siguiente giro. Por ejemplo, este mecanismo tiene 5 divisiones y dijimos que el tornillo por vuelta sube o baja 5 milímetros, me estaría dando por cada enganche 1 milímetro subiendo o bajando, y a la vez cumpliendo la función de bloqueo de la varilla, no teniendo que utilizar ese bloque de freno que estoy utilizando ahora. Lo que sucede con esto es que, además de tener que ser muy preciso en su construcción, no dispongo de un material adecuado como para hacerla. Esto es fenólico de pino, y es muy difícil lograr un corte lo suficientemente preciso como este mecanismo requiere. Este último que hice, efectivamente me da 1 milímetro subiendo o bajando por cada enganche, pero se suele atascar mucho y la verdad me resultaba muy incómodo y terminaba siendo bastante tedioso usarlo. Por eso por ahora lo retiré, y están mis planes lograr hacerlo de otra manera, porque sería realmente muy útil, sobre todo para hacer uniones finger tipo dedos. Esta mesita que ven acá está construida, por supuesto, de forma paralela a la fresa, y su borde se encuentra a 90 grados de la misma, lo que nos permite ubicar rápidamente, utilizando una escuadra, una pieza para trabajarla en su testa, o nos podemos referenciar con el borde y el lateral de la madera, el canto, para trabajar una caja en uno de sus costados. Estos agujeros que ven acá nos permite introducir un sargento
por supuesto colocándole la otra punta debajo y ajustando la pieza rápidamente. Por supuesto, soy consciente de que no es tal vez la forma más óptima de lograr una superficie de estas. Hay muchas variantes, hay muchos accesorios que se le pueden hacer, que trataré de ir haciéndolos de ahí en adelante. Y también existen otras superficies con ranuras para deslizar sargentos por ahí, que por supuesto son o más difíciles de hacer o más caras de conseguir hechas. Hay algunas en aluminio, pero de esta manera puedo trabajar bastante rápido y hasta ahora tengo muy buenos resultados. Ahora bien, como pueden ver, esta guía para la fresadora se compone entonces de dos cuerpos principales: una mesa de sujeción y el conjunto de las tres direcciones de movimiento, los tres ejes de movimiento. La construcción precisa de esta mesa bien a escuadra y de esta torre para el eje Z de movimiento con todos los componentes no tendría ningún sentido si la base sobre la que vamos a colocarlas estuviera torcida de alguna forma. Eso nos dejaría toda la máquina desalineada. Por eso es que construí esta caja de torsión. Una caja de torsión, como podrán ver en el video cuando la construí, recuerden que eso está todo en la descripción del video, están los enlaces a los demás videos sobre la construcción. Van a notar que no es más que dos placas de madera que están unidas, una por arriba y otra por abajo, a un entramado de otras tablas colocadas de canto. Eso lo que nos permite es lograr una superficie muy plana, obviamente nunca va a ser perfecto, pero lo suficientemente como para que sirva para esta guía de fresadora. Eso nos permite lograr una superficie plana y además, cuando la carguemos de peso, porque pesa bastante, pesa más de aquel lado que de este, nos va a permitir que no se doble tanto. Por supuesto, podría ser un poco exagerado esto y utilizar simplemente dos placas o una lo suficientemente plana sobre alguna mesa en la que confiemos que está lo suficientemente derecha. Si están sus posibilidades, háganlo, van a tener una superficie muchísimo más sólida y confiable sobre la que instalar el resto de la máquina. Tal vez el desafío más grande a la hora de construir esto haya sido ubicar estas dos barras paralelas entre sí y a la vez de forma perpendicular con la del eje Y de avance, y a su vez que estuvieran alineadas cada una con sus respectivos rodamientos y estos que estuviesen alineados entre sí, y en cada rodamiento que estos cuatro orificios estén perfectamente alineados, perfectamente. Debemos despojarnos, desde ya les digo antes de arrancar esto, de la idea de que vamos a poder lograr cuatro agujeros completamente alineados entre sí, y no solo entre sí, sino entre cada rodamiento. Recuerden que hay 16 orificios por cada eje de movimiento, tenemos 16 en el eje X. Estos no se llegan a ver, ya que tendría que correr este carro. 16 en el eje Y de avance y otros 16 en el eje Z. Si nosotros pretendemos hacer 16 orificios perfectamente alineados entre sí, como para darnos el lujo de avellanarlos y utilizar tornillos con cabeza fresada, les digo desde ya que vamos a estar perdiendo el tiempo, sin dudas, porque nunca vamos a lograr alinearlos perfectamente, por lo menos no trabajando en madera, y sumado a esto debemos confiar plenamente en que el fresado de la cabeza del tornillo es perfectamente concéntrico. Desde ya les digo, no hay que perder el tiempo con eso. 16 tornillos por eje es más que suficiente para lograr que este no se mueva, no se desplace y no ceda en ningún momento, y podemos entonces utilizar tornillos de cabeza hexagonal con una arandela Grover y una arandela plana cada uno, haciendo los orificios un poco más holgados del diámetro del tornillo. Estos son tornillos M5, cada orificio los hice de 6 milímetros, lo que me dio posibilidad de alinear el eje con respecto a este otro eje de abajo.
Despreocúpense, ya lo probé de muchísimas maneras, esto no cede para nada. Bien ajustados, tampoco hay que excederse, no es necesario. Bien ajustados, no van a ir a ninguna parte, no van a ceder, no se va a desalinear. Por lo menos en un tiempo considerable, y si eso sucediera, simplemente los volvemos a ajustar, volvemos a alinear la máquina, tampoco es tan complejo. Ahora bien, a la hora de alinear una pieza y poder guiarnos con los topes, estos topes del eje Y y los topes del eje X, hice esta línea en la superficie de la mesa de sujeción, que si nosotros alineamos el centro de la fresa con ella, vamos a estar también alineados con esta flecha de acrílico, con esta línea trasera. Entonces nosotros vamos a mover los topes de manera simétrica siempre, para poder lograr el agujero de la caja del tamaño que nosotros deseemos. También, para decidir qué tan profundo queremos ir dentro de la madera, tenemos este otro tope que, ubicándolo contra el borde del acrílico y ubicando la fresa en el borde de la mesa o de la pieza, dependiendo de cómo queramos hacerlo, vamos a agarrar un calibre o una regla, y si quisiéramos ir, no sé, 3 centímetros adentro, es la misma distancia que nosotros tenemos que llevar entre el acrílico y el tope de madera. Para poder regular qué tan alto queremos que esté nuestro corte, nos guiamos de este acrílico delgado que está acá con una línea de referencia sobre esta regla en centímetros y milímetros que está colocada acá. Como verán, la línea está colocada justo sobre el 0, lo que quiere decir que el centro de la fresa está justo sobre el límite de la superficie. Si yo quisiera hacer una perforación a la mitad de una tabla que digamos que tiene 30 milímetros de ancho, yo me ubicaría sobre la línea de 15 milímetros y tendría en cuenta que si la mecha es de 8 milímetros de diámetro, estaría perforando 4 milímetros por debajo de los 15, es decir, a partir de los 11 milímetros, y 4 por encima de los 15, es decir, hasta los 19 milímetros. Ese sería el espacio que nosotros estaríamos removiendo de la pieza de madera. Esto lo que me permite es, si yo coloco fresas de distinto diámetro, hacer siempre un cálculo muy sencillo de restar o sumar a la medida en la que yo me ubico con la regla el radio de la fresa que estoy utilizando. Entonces esta máquina nos va a servir para hacer uniones en madera tipo finger, tipo dedo, uniones de caja y espiga tradicionales, en la que la espiga la vamos a estar haciendo sobre la misma pieza a utilizar, o espigas flotantes, que es para lo que la voy a estar utilizando la mayor parte del tiempo. Nosotros lo que nos vamos a hacer es un stock de espigas o dominó, como vamos a encontrar comúnmente en internet, y es una pieza de madera que nosotros colocamos en ambas cajas que vamos a hacer sobre las piezas a unir, y esto nos permite, además de una unión bastante rápida, muy fuerte. Si pretendemos utilizar muchas de estas uniones de espigas flotantes, lo que vamos a tener que hacer es un stock de algunas medidas estándar, como para poder agilizar nuestros diseños, y sí hacerles algo que esta máquina no hace, que es redondear los bordes de las espigas. Esta es una espiga todavía sin redondear, que tiene exactamente el mismo tamaño, nada más que esta con una lija logré darle la curva necesaria para que encaje. Si nosotros encontramos una fresa para redondear de radio igual al radio de la fresa que nosotros utilizamos para hacer la caja, mejor, vamos a poder hacer cantidad, pero en este caso, como la que yo tengo instalada es de 8 milímetros de diámetro, no encontré una fresa para redondear de radio 4, entonces lo tuve que hacer a mano, pero no es muy complicado, no lleva tanto tiempo y queda bastante bien. Además, tengamos en cuenta que lo más importante en este tipo de unión son las caras de la espiga y no tanto los cantos. Bueno, antes de cerrar con el video haciendo una prueba de una unión,
Quería comentarles un par de cosas que tal vez quedaron afuera. El extractor de polvo que viene con la fresadora no lo coloqué en este momento, ni lo pude probar porque no tengo una manguera de este diámetro. Como saben, estamos en cuarentena, no debemos salir, así que obviamente no la voy a conseguir por ahora. Y el material, la placa que usé para hacer todo lo que es parte de madera, es fenólico de 18 milímetros de eucalipto. En realidad, no sé si se llega a ver, son 5 capas de pino en el centro y 2 exteriores de eucalipto, que es un poco más duro, pero lo que tiene es que se astilla mucho más. Tal vez se podría haber hecho con MDF, sí tiene que ser un material que no se deforme con los cambios de humedad. Sabemos que el MDF es muy susceptible al agua, pero no así a los cambios de humedad. Siempre y cuando no lo mojemos mucho no se va a alterar. Así que podemos usar eso o fenólico, que funciona muy bien. También accesorios que podemos fabricarle como este para trabajar tablas en posición vertical. Sin más que decir, hago la prueba, que va desde marcar las piezas hasta configurar los topes y realizar los cortes y el ensamble. Bien, la prueba va a ser una unión de espiga flotante, y sepan disculpar que va a ser sobre fenólico, es que no tengo madera natural dimensionada en este momento y la verdad no quería perder mucho tiempo con esto, y para los fines ilustrativos va a servir perfectamente. Fenólico de 18 milímetros. Lo que tengo que hacer primero es marcar las piezas, es decir, donde quiero que esté centrada la espiga en ambas maderas. Bien, voy a usar una virome porque se va a notar un poco más en el video. Igual esto no es nada raro, simplemente centrar la espiga en la testa de esta madera. Y trasladar la línea a donde queremos que vaya, a la pieza que va a recibir también la espiga. Bien, una vez que tenemos las dos piezas marcadas, lo que voy a hacer es colocar la primera en la línea de referencia. Yo puedo usar la testa misma de la madera, referenciarla con el borde para que quede a escuadra el corte, y si no puedo guiarme con una escuadra para que quede mejor todavía. Bien, dijimos que este fenólico tiene 18 milímetros de espesor. En realidad tiene un poquito más, pero no importa, vamos a ubicar la aguja indicadora en 9, como para que quede lo más centrada posible la espiga. Recordemos que si ubicamos en 9, el corte va a comenzar a los 5 milímetros y va a terminar a los 13 milímetros de la pieza. Las espigas flotantes que yo me hice tienen por supuesto 8 milímetros de espesor, que es la fresa que yo tengo, 40 de ancho y 60 de largo, por lo que a la hora de setear la profundidad a la que la fresa va a ingresar en la pieza, debemos colocarla en el punto 0, ir a la mitad de esos 60 milímetros, que son 30, y bueno, dejarle un poquitito más como para que entre bien la pieza cómodamente. Más o menos ahí está bien la profundidad, y trabamos el bloque. Bien, lo que nos queda ahora, antes de realizar por fin el corte, es calcular cuánto vamos a dejar que se desplace el eje X de movimiento acorde a la espiga flotante que nosotros tenemos. Lo que vamos a hacer es, bueno, por supuesto, medir el ancho de la espiga, que es 40 milímetros, y yo sé que este acrílico que coloqué tiene 19,2, entonces
lo centramos. A 19,2 le restamos 8 milímetros, que es el diámetro de la fresa, y al resultado de eso, de 19,2 menos 8, que es 11,2, le sumamos 40 milímetros. Eso nos da 51,2. 51,2 nosotros debemos restarle el ancho de la flecha guía y dividirlo por 2. Es un poco complicado, lo sé, nos da 16,1. Pero una vez que aprendemos la fórmula, sale fácil automáticamente. Total, la flecha es siempre la misma. Y 16,1 marcamos de lado a lado. Si queremos dejarlo un poquito más holgado, está bien. Total, estas partes no son fundamentales para que la unión pegue bien. Tal vez lo sean sí para la alineación, pero no tanto para que el mueble quede fuerte. Bueno, ahora sí, sin más que hacer, solo resta hacer el corte, ante las medidas de seguridad, por supuesto. Vamos a ver si sirve. La espilla entra bien. En ambas caras. Bueno, antes de despedirme, una serie de cosas. Notarán que la máquina está muy alta, es porque está en una base provisoria. Cuando pueda salir a la calle a comprar madera, se la voy a hacer. También habrán notado que en algunas partes, si bien le puse cobertores de polvo, en algunas partes las barras quedan muy expuestas. Voy a estar haciéndoles unos fuelles, tanto a eso como al tornillo de bolas recirculantes, como para protegerlas un poco del polvo. Otra cuestión es que yo utilicé una fresadora de las más comunes que hay, las más baratas acá en Argentina, pero podemos hacer un soporte para otro tipo de fresadoras. Si disponemos, por ejemplo, de una como esta, Makita, podemos hacer un portahusillos sencillo, se hace con 2 abrazaderas y unas maderas en ángulos. No hace falta copiar la curva. Comprobé que se sostiene muy bien con 2 maderas en ángulo y una base. Lo mismo para adaptarlo a esta misma máquina. Yo no quise utilizar esta porque admite solo vástagos de 1/4 de pulgada y de 3/8, y yo quería manejarme en milímetros, así que fui por esta. Si les gustó el video, suscríbanse. Va a haber más contenido, como les dije, sobre esto y sobre muebles armados con esta máquina y cosas varias. Espero poder estar más activo y suscríbanse, denle me gusta. Nos vemos la próxima.